Hola, vamos a continuar con esta unidad de campo gravitatorio, ya estamos terminando, este es el penúltimo punto, y vamos a hablar sobre el problema de los tres cuerpos. Ya hemos visto que si tenemos dos cuerpos con masa, por ejemplo, m1 y m2, hemos visto que Newton averiguó que se atraen gravitatoriamente, que las fuerzas por la tercera ley de Newton son opuestas. Si llamo esto, por ejemplo, la fuerza que siente el cuerpo 1 debido al 2, llamo esto la fuerza que siente el 2 debido al 1. Bueno, esas fuerzas son opuestas, es decir, mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto, pues lo puedo escribir así. Bien, y bueno, ya esto lo voy a poner así. Los módulos son iguales. Y lo puedo llamar fuerza gravitatoria. Pues encontró Newton, con su ley de la gravitación universal, que la fuerza gravitatoria, su módulo, se puede calcular de esta manera. Es directamente proporcional al producto de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta distancia. Bien, Newton, cuando encontró esta ecuación, pues con esta ecuación junto con la de fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley suya de Newton, o lo que es lo mismo, fuerza igual, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o si lo ponemos en función de la posición, es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces. Y esto es la fuerza total, que si estamos estudiando cuerpos que están sometidos únicamente a la interacción gravitatoria, esto sería la fuerza gravitatoria. Pues bien, Newton, con esto, y utilizando también otras leyes, porque de aquí hemos visto que se deduce que como la fuerza gravitatoria es conservativa, pues utilizando que la energía mecánica no cambia, utilizando también que el momento angular, no sé si lo habéis visto en primero, pero no es necesario que sepáis, que el momento angular no cambia, pues utilizando todo esto, Newton fue capaz de encontrar cómo es la trayectoria que seguían por los planetas alrededor del Sol o los satélites alrededor de los planetas. Encontró la trayectoria de los planetas. Trayectoria de órbita, voy a poner mejor. Y pues pudo comprobar que efectivamente las tres leyes experimentales de Kepler se cumplían. Esta ya es la explicación de por qué. Porque se cumple esto, los cuerpos se atraen gravitatoriamente. Pues bien, se llegó a pensar entonces que si tenemos muchos cuerpos en el espacio, aquí un cuerpo, otro cuerpo, con distinta masa, m1, m2, m3, m4, pues si sabemos dónde están en un determinado punto, si sabemos las posiciones y nos dicen qué velocidades iniciales tienen, se pensó que utilizando todo esto se podría calcular también cómo se van a mover estas partículas conforme transcurra el tiempo. Pues no lo sé, si esto va a ser así, si esto va a ser así. Los movimientos de las partículas en función del tiempo. Cuando esto se ha intentado hacer, pues se ha visto que es inabarcable. Es decir, matemáticamente no se puede calcular esto. Con dos cuerpos sí, pero con más no. Desde tres cuerpos en adelante ya no se puede calcular. Y esto es lo que llaman el problema de los tres cuerpos, porque tres cuerpos es el caso mínimo en el que ya no se puede calcular las trayectorias por donde van a pasar los planetas. Los problemas matemáticos que surgen, pues es que faltan ecuaciones y que sean independientes para resolverlo. Se puede resolver en casos aproximados. Se puede resolver, pues por ejemplo, si suponemos dos cuerpos grandes y uno pequeñito. Pues como podría ser si consideramos el Sol, la Tierra y la Luna.
pequeñito en comparación con ellos. Entonces, por métodos matemáticos aproximados, que hay varios, sí se puede calcular cómo se van a mover. Pero claro, sabiendo que es una aproximación. No es para nada exacto. Cuando se intenta resolver de manera exacta, las ecuaciones no funcionan. Entonces, esto se le ha llamado que no existe el determinismo. Bueno, vamos a ver, antes de esto se pensaba que existía el determinismo. El determinismo es que podemos decir qué van a pasar con los cuerpos. Si a mí me dicen dónde están y las velocidades iniciales, en principio, yo sé que utilizando estas ecuaciones pues, podría calcular las ecuaciones de la trayectoria. Luego podría saber dónde van a estar en el futuro. O incluso, echando para atrás en el tiempo con las ecuaciones, podría saber dónde estuvieron en el pasado. Pues bien, resulta que eso no es posible. Cuando hay más de 3 cuerpos, si conocemos cuáles son las posiciones y las velocidades iniciales, que muchas veces se dice, si conocemos el estado inicial de las partículas, no nos permiten determinar dónde estuvieron en tiempos anteriores o dónde estarán en tiempos pasados. Las ecuaciones nos fallan. Salvo cálculos aproximados o cálculos numéricos que se hagan con ordenador, y los cálculos numéricos son aproximados, pues no se puede saber de manera exacta. Entonces lo que es el determinismo no existe. Determinismo. Que algunos estaban preocupados de que existiera el determinismo, que eso significaría que el futuro está escrito. Si nos enteramos de cuáles son las posiciones y las velocidades de las partículas, pues ya no hay sorpresa. Yo puedo calcular y saber qué va a pasar en el futuro con esta, si va a colisionar con esta, si se va a ir para allá. Y en definitiva, el universo está hecho de partículas, podríamos comprender qué es lo que va a pasar exactamente en el universo. Pero eso ya digo que no se puede hacer. Un segundito. Sí. Se ha visto que cuando se intenta resolver el movimiento de 3 cuerpos, pues que la solución, que son las trayectorias que van a seguir los cuerpos, dependen fuertemente de las condiciones iniciales de los cuerpos, es decir, de las posiciones y velocidades. De tal manera que una variación infinitesimal en la posición o en la velocidad de cada una de las partículas producen trayectorias totalmente distintas. Es decir, en un experimento 1, pues si nos fijáramos en las partículas, en estas 3 partículas, y las dejáramos con unas condiciones iniciales, harían eso. Pero si las dejamos a las mismas partículas, en las mismas condiciones iniciales para nosotros, pero siempre están sujetos a un error infinitesimal que no podemos controlar, en colocarlo en distancias que nos equivoquemos con respecto a estas, en distancias menores que un átomo, por ejemplo. Eso no lo podemos evitar. Entonces, el movimiento que describen las partículas ahora es totalmente distinto. Luego, variaciones infinitesimales en las condiciones iniciales producen trayectorias totalmente distintas. Y esto es lo que llaman caos. El caos es que si tú dejas las partículas en las mismas condiciones, unas veces hacen una cosa y otras veces hacen otra. Se presupone pues que esto, por las condiciones iniciales, que nunca las puede dejar exactamente en la misma. Siempre habrá pequeñas variaciones infinitesimales que no podemos controlar. Esto se le ha llamado caos determinista. Es decir, aunque tenemos ecuaciones que nos permiten calcular las trayectorias, pero esas pequeñas variaciones infinitesimales nos producen que las trayectorias sean, cada vez que hago el experimento, distintos. A mí el ejemplo que me gusta pensar es, pues, imaginaros que yo tengo aquí una montaña picuda, ¿vale? Y que yo cojo una bolita y la pongo aquí encima, picuda. Y esto, dependiendo cómo la coloque, una vez se rodará por aquí, y la trayectoria esta, otra vez se rodará por aquí, otra vez se rodará por aquí, y cada vez rodará por un sitio distinto, bajando la montaña, cada vez que yo haga el experimento. Esto, que no lo dibujo ahí, que parece planito, que nadie se crea que es planito, sino una montaña totalmente picuda. Ahora, coloca ahí una bolita, y cada vez caerá para un lado distinto. Por mucho que lo intentes tú dejar siempre igual. Esto es el caos determinista. Es decir, las leyes que hacen que caiga la bola las conocemos,
pero no sabemos para dónde van a caer. Bueno, o puede ser, imaginaros que tengo una bola grande y dejo una bolita pequeña encima. Pues si siempre la dejo igual, pues cada vez va a caer de una manera distinta. Porque una posición infinitesimalmente hacia un sitio o hacia otro va a hacer que caiga para un lado, caiga por otro. Y esto no lo podemos controlar. Entonces, ¿cuál es el problema de los tres cuerpos? Pues que no se puede calcular cuál es el movimiento que van a seguir tres cuerpos o más cuando se dejan que interaccionen gravitatoriamente. Para el caso de dos cuerpos, sí. Si cogiéramos dos cuerpos y los dejáramos muy lejos, infinitamente lejos del resto de los cuerpos del universo, pues sí se puede encontrar cómo se mueve uno con respecto del otro. Pero cuando se ponen tres cuerpos, a partir de ahí las cosas fallan. Bueno, salvo que uno de los dos sea muy pequeñito y entonces se pueda aproximar a que son dos cuerpos con una pequeña perturbación del tercero, pero ya no se puede hacer exactamente. ¿De acuerdo? Pues bien, pues solamente esto es lo que yo quería contar. Bien, aquí corto. Hasta luego.